Bueno, buenas tardes, mi nombre es Miguel Martínez, soy estudiante de Ingeniería Ambiental, estoy en cuarto semestre, estudio en la Universidad Unicor Salud, que queda en Barranquilla, y hoy les vengo a presentar mi trabajo de estática, el cual hablaremos un poco de qué son los vectores, componentes rectangulares de una fuerza, fuerzas en equilibrio en dos dimensiones, momento de fuerza con respecto a un punto, que este trabajo lo voy a presentar con un compañero de clases que se llama Javier de la Asunción. Bueno, aquí le vamos a hablar qué es la estática. Vamos a hablar de qué es la estática para tener conceptos claros para poder seguir con nuestra exposición. ¿Qué nos dice que es la estática? La estática nos dice que es la parte de la física que estudia las fuerzas en equilibrio. Si sobre un cuerpo no actúan fuerzas o actúan varias fuerzas cuya resultante es cero, decimos que el cuerpo está en equilibrio. El cuerpo está en equilibrio, eso tiene como significado que está en reposo o se mueve en línea recta con velocidad constante. Un ejemplo de la estática en la física es un coche parado en un puente, pues ejerce una cantidad de fuerza considerable en la superficie entre el coche y el puente. Sin embargo, esta fuerza no causa ningún cambio en el estado, posición o fuerza del puente o en el coche. Por lo tanto, la suma de las fuerzas es cero. Los vectores. ¿Qué son los vectores? Los vectores son segmentos de una línea recta que están orientados dentro de un plano bidimensional o tridimensional, también conocido como espacio vectorial. Su expresión matemática se representa mediante una letra con una flecha en la parte superior a nivel gráfico. También se utiliza el recurso de la flecha para señalar. ¿Para qué sirven o se pueden representar? Los vectores representan magnitudes físicas con intensidad y dirección, como la fuerza, el desplazamiento y la velocidad. Además, suelen representarse en planos a través de coordenadas. Un ejemplo gráfico es este que estamos mostrando en pantalla, donde hay dos fuerzas ejerciéndola sobre un objeto, donde está la fuerza 1 y la fuerza 2, ejerciendo dicha fuerza dependiendo la fuerza que ejerce cada cuerpo. ¿Cuáles son las características de los vectores? En líneas generales, los vectores tienen las siguientes características, los cuales se clasifican en varias que vamos a estar hablando en pantalla. Una de ellas es el sentido. Viene representado por la punta de la flecha que expresa gráficamente, indicando el lugar hacia el cual se dirige el vector. Dirección. Es la recta sobre la que se plantea el vector, la cual es continua e infinita en el espacio. Se trata de la longitud entre el inicio y fin del vector, es decir, donde empieza y termina la flecha. Amplitud es la expresión numérica de la longitud gráfica del vector. Punto de aplicación se refiere al lugar geométrico en el que indica el vector a nivel gráfico. Nombre es la letra que acompaña al vector que se representa gráficamente coincidiendo con la magnitud o con la suma del punto de aplicación y el fin de su valor. Ejemplo gráfico de las características o el componente de un vector. Pues en esta figura podemos ver gráficamente los términos que les acabé de mencionar y definidos que componen un vector. En esta imagen les estoy enseñando cómo se representa gráficamente. En el nombre, como ustedes están viendo en pantalla, hay una letra B que se puede representar de esa letra.
El punto de aplicación es el inicio en el cual inicia dicho vector. El sentido es a la cual la dirección va dicho vector. En este caso están viendo que el vector se dirige hacia la derecha, por lo tanto va positivamente. Y la dirección es la magnitud que recorre dicho vector. Entonces, en pocas palabras, lo mencionado anteriormente está gráficamente enseñado en pantalla. Existen distintos tipos de vectores, los cuales son los siguientes. Vectores unitarios, cuya longitud es la unidad, es decir, que su módulo es igual a 1. Están viendo en pantalla cómo puede ser graficadamente este vector, que es representado de esa manera. Vectores libres son los que tienen un mismo sentido, dirección y módulo. Por lo tanto, que su punto de aplicación es libre o no está definido. Vectores deslizantes. Su punto de aplicación se puede deslizar en una recta sin que se consideren vectores diferentes. Vectores fijos o ligados, aplicados a un determinado punto. Bueno, los vectores opuestos son los que, aunque son de igual dirección y magnitud, tienen sentidos contrarios. En esta imagen están viendo que el vector A va hacia la derecha, por lo cual indica que es positivo, y el vector B, como va a la izquierda, es negativo. Vectores coplanarios son los vectores cuyas rectas de acción están ubicadas en un mismo plano. Los vectores axiales, también conocidos como pseudovectores, son aquellos cuya dirección señala un eje de rotación, es decir, que están ligados a un efecto de giro. Componentes rectangulares de una fuerza. En este caso vamos a hablar en los cuales se clasifican, que están la suma, resta, la resultante y el ángulo de la resultante. ¿Cuál es su definición? Su definición es que se llaman componentes rectangulares de una fuerza vector a dos vectores perpendiculares entre sí, que sumados dan como resultado dicho vector, es decir, son las proyecciones del vector sobre las coordenadas. En pocas palabras, las componentes rectangulares de una fuerza en el plano son todos los vectores coplanares que se encuentran delimitados por las coordenadas X y Y. Componentes rectangulares de una fuerza. En este caso vamos a hablar de la suma. En muchas ocasiones necesitamos sumar dos o más fuerzas, o en este caso sus componentes. Por ejemplo, para calcular una fuerza resultante, debemos sumar las fuerzas, que lo que hacemos es sumar los vectores que representen cada fuerza en forma vectorial, y con eso tenemos el valor de suma. En este caso estamos enseñándole gráficamente cómo es este ejercicio en este ejemplo. Ya obviamente hay que tener en cuenta los conceptos para poder aplicarlos de manera correcta. Los componentes rectangulares de una fuerza también se clasifican en una resta. ¿Qué nos dice? Nos dice que la operación de resta de dos o más vectores da como resultado otro vector. Para realizar la resta de vectores existen distintos métodos, ya sea de manera algebraica o mediante el uso de la geometría analítica. El método algebraico es conocido como método directo.
Los métodos usando geometría analítica son conocidos como el método del polígono, que es utilizado para resta más de dos vectores. El método del triángulo es el caso particular del método del polígono cuando únicamente se restan dos vectores, y el método del paralelogramo igualmente para restar dos vectores. Un ejemplo claro para restar dos vectores libres y su suma al opuesto es esto que están viendo en pantalla. Las componentes del vector resta se obtienen restando los componentes de los vectores. Como están viendo en pantalla, este ejemplo se está mostrando gráficamente teniendo en cuenta los conceptos anteriores para así poder aplicarlos de manera correcta. Los componentes de una componente rectangular de una fuerza de la resultante cuando actúan. Bueno, hablaremos de las componentes rectangulares de una fuerza en la resultante. Cuando actúan varias fuerzas simultáneamente sobre un cuerpo, el efecto producido es el mismo que si actuase una única fuerza resultante, dada por la suma de las anteriores. En el ejemplo, pues están viendo gráficamente un ejemplo. Características. La fuerza resultante es el producto de sumar una o varias fuerzas dibujadas en el plano cartesiano. Cuando las fuerzas tienen el mismo sentido, la fuerza resultante es la suma de ellas. Tipos de fuerzas que podemos encontrar. Fuerzas de la misma dirección. En este caso, la fuerza resultante tendrá la misma dirección que las anteriores y el sentido de la mayor. Respecto a su módulo, viene dada por la suma de las fuerzas que actúan sobre el sistema. Si ambas son del mismo sentido o por la diferencia en el caso de que sean fuerzas de sentido contrario. Un ejemplo es si dos niños arrastran un carro empleando una cuerda, uno de ellos ejerce una fuerza de 4 newton y el otro niño una fuerza de 8 newton. Esto produce en el efecto de que el carro se mueve en la dirección en que actúan las fuerzas. Fuerzas perpendiculares. La fuerza resultante coincide con la diagonal del paralelogramo que forman ambas fuerzas al trazar líneas paralelas que pasen por sus vértices, y su módulo puede calcularse aplicando el teorema de Pitágoras. Un ejemplo es donde están las componentes de un vector, donde en el plano cartesiano la fuerza 1 es de 4 newton y la fuerza número 2 es de 5 newton. Para poder realizar este ejercicio, pues tenemos que aplicar este método, el cual están viendo en pantalla. Lo único que habría que hacer es elevar la fuerza 1 al cuadrado, sumando la fuerza 2 también al cuadrado. También teniendo en cuenta, sacándole la raíz y al final dando como resultado 6.4 newton. También tenemos las fuerzas no perpendiculares. Como en el caso anterior, la resultante es la diagonal del paralelogramo que forman ambas fuerzas. En cuanto a su módulo, se calcula como los valores de estas fuerzas y el ángulo que forman aplicando la matemática indicada. Miren un ejemplo que estoy mostrando aquí gráficamente que están viendo en pantalla. Ejemplos donde se emplea lo que acabé de mencionar anteriormente. El dicho anterior, el ejemplo que acabé de mencionar fue que donde dos niños arrastran un carro empleando una cuerda, que uno de ellos ejerce una fuerza de 4 newton y el otro una fuerza de 8 newton. Esto produce el efecto de que el carro se mueve en la dirección en que actúan las fuerzas. Como están viendo en pantalla, el ejemplo gráficamente está explicado de una manera precisa. ¿Para qué? Para poder llegar a una conclusión y poder tener nuestras dudas aclaradas.
El ejemplo número 2 es que en esta situación actúan varias fuerzas sobre un mismo cuerpo, dos de ellas en dirección horizontal hacia la izquierda y una de ellas en la misma dirección pero hacia la derecha, de mayor módulo que las otras dos. La fuerza resultante produce el efecto de mover el cuerpo en dirección horizontal hacia la derecha. Unos ejemplos gráficos, este que están viendo en pantalla, donde pueden deducir y sacar sus propias conclusiones dependiendo la claridad de los conceptos de los que hemos hablado. ¿Cuál es la explicación de este problema? La explicación del problema es que al observar la situación podemos ver que hay tres fuerzas actuando. Una de 12 newton que va hacia la derecha, por lo tanto es positiva, y dos que son de 3 y 7 newton actuando hacia la izquierda, y como todos sabemos, si va para la izquierda es negativo. Al realizar la suma algebraica respetando los signos de cada fuerza, podremos obtener la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo y el sentido del movimiento. Finalmente, el cuerpo se moverá hacia la derecha por efecto de una fuerza resultante que es de 2 N. Entonces, para tener una conclusión clara, hay que tener en cuenta los signos, para qué fuerza ejerce cada vector, cada cuerpo, si va para la izquierda o para la derecha, para qué, para poder tener claros los conceptos para poder llegar a una solución correcta. Componentes rectangulares de una fuerza es el ángulo de una resultante. Una vez obtenemos la fuerza resultante, podemos hallar el ángulo que es formado por las componentes que crea este nuevo vector. Para calcular el ángulo de la resultante se utiliza la siguiente fórmula que están viendo en pantalla. Ejemplo, nos dice que debemos calcular la fuerza resultante de un cuerpo bajo la influencia de dos fuerzas, las cuales son fuerza 1, fuerza 2. La fuerza 1 tiene una magnitud de 70 newton y está siendo aplicada horizontalmente. La fuerza 2 tiene una magnitud de 40 newton y está siendo aplicada en un ángulo de 30 grados con respecto al plano horizontalmente. Para resolver este ejercicio se dibuja un diagrama de cuerpo libre con los ejes de coordenadas tanto en X y en Y. Como están viendo en pantalla, en el plano cartesiano aplicamos estas fuerzas. La fuerza 1 va hacia la derecha positivamente, que es de 70 newton, y la fuerza número 2, que es de 40 newton, teniendo en cuenta sus respectivos grados. En este caso son 30 grados. Entonces este ejemplo se calcula, se grafica de esta manera. Se determinan todas las componentes X y Y de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. La fuerza 1 solo tiene un componente horizontal en el eje X. La fuerza 2 tiene dos componentes, F2X y F2Y, que se obtienen a partir de las funciones seno y coseno del ángulo 30. En pantalla estamos enseñándole cómo resolver y cómo proceder a hacer este ejercicio que hemos mencionado anteriormente. Cabe resaltar que hay que tener en cuenta dichos conceptos. ¿Para qué? Para poder llegar a una solución correcta y no cometer errores en el proceso. Una vez determinadas las fuerzas resultantes X y Y, se procede a obtener el valor numérico de la fuerza resultante. La fuerza resultante, la fórmula es la que estamos mostrando en pantalla. Y nos dice que la fuerza resultante es la raíz cuadrada de las sumatorias al cuadrado de las componentes de las fuerzas. Como están viendo en pantalla, elevamos todos los valores al cuadrado sumándolos. ¿Para qué? Para obtener un valor absoluto dependiendo los cálculos que debemos hacer anteriormente.
El ángulo que forma la fuerza Fr se obtiene de la siguiente expresión. Como están viendo en pantalla, tienen que tener en cuenta dichos resultados. ¿Para qué? Para poder llegar a la solución que debemos llegar. La fuerza resultante tiene una magnitud de 106.53 newton y tiene una dirección determinada por el ángulo que es de 10,82 grados que forma con la horizontal. El ejemplo gráfico de la suma de los vectores de una fuerza lo estamos viendo en pantalla, donde la fuerza 1 y la fuerza 2 tienen diferentes valores en newton. La fuerza 1 son 12 newton, la fuerza 2 son 25 newton, una con su respectivo grado que es de 15 y la otra de 20 grados. Como están viendo en pantalla, ya esto es lo que procedería a hacer dependiendo todos los conceptos mencionados anteriormente para seguir ejerciendo nuestro ejercicio. También podríamos haber tomado el ángulo desde el origen, y en ese caso el coseno ya nos da negativo sin necesidad de cambiarle el signo. Realizamos la sumatoria de cada eje teniendo en cuenta la sumatoria tanto en X y en Y. Como estamos mostrándoles en el ejercicio, quedaría de esta manera. Cabe resaltar que todos los procedimientos deben ser efectuados de la manera correcta. Buenas tardes amigos, mi nombre es Janer de la Asunción, estudiante de Ingeniería Industrial de Unicor Salud. Hoy les voy a estar hablando de los siguientes temas a continuación. Fuerzas en equilibrio en dos dimensiones. El principal interés en el estudio del equilibrio de los cuerpos rígidos es analizar las condiciones que permiten la ausencia de movimiento de traslación o de rotación. Para ello, inicialmente se describe el sistema mediante el diagrama de cuerpo libre para facilitar la correcta interpretación del problema. En el estudio del equilibrio de diversas estructuras, muchas partes o piezas se idealizan como cuerpo rígido, entendiéndose a nivel interno como un conjunto de partículas equidistantes, cuya posición es invariante por la acción de fuerzas externas. Esto conduce a establecer que el cuerpo rígido es ajeno a posibles deformaciones. La grúa desplaza un contenedor naval en estado de equilibrio. Las fuerzas externas en el cuerpo rígido, es decir, el contenedor, son su peso y las fuerzas de reacción de las conexiones de la grúa con estas. Definición. En general, los cuerpos rígidos son geométricamente tridimensionales, pero en algunos casos su estado de equilibrio puede ser analizado de forma bidimensional, es decir, las fuerzas presentes en el cuerpo se encuentran en un solo plano dependiendo de los ejes X y Y. Otra forma de considerar el sistema bidimensional es pensar que las diferentes fuerzas que dan la condición de equilibrio se proyectan en un único plano. Si no es posible hacer esta reducción, es necesario estudiar el sistema de forma tridimensional. Después de establecer las dimensiones en las que se analiza el equilibrio de un cuerpo rígido, se procede a establecer las condiciones para mantenerlo en dicho estado. La suma de todas las fuerzas y componentes tanto en X como en Y son iguales a 0, así como la suma de todos los momentos de fuerza o torsión generados por las fuerzas externas medidos a partir de un punto P. En el plano o fuerza de este también son nulos. En otras palabras, no debe haber movimiento de traslación o de rotación. ¿Dónde se puede ver este fenómeno? Las condiciones de equilibrio son importantes para el análisis del movimiento de traslación y rotación,
de elementos tales como vigas, barras, varillas, columnas, etc., o conexiones con pivotes, rodillos, bisagras, entre otros. Lo mismo sucede en el cálculo de tensiones sobre cuerdas o cables. Características. Cuando un cuerpo está sometido a un sistema de fuerza que la resultante de todas las fuerzas y el momento resultante sean cero, entonces el cuerpo está en equilibrio. Condiciones y aspecto clave. Hay dos condiciones que deben cumplirse para que un objeto esté en equilibrio. La primera condición es que la fuerza neta sobre el objeto debe ser cero para que el objeto esté en equilibrio. Si la fuerza neta es cero, entonces la fuerza a lo largo de cualquier dirección es cero. La segunda condición necesaria para lograr el equilibrio implica evitar la rotación acelerada. En cuerpos o sistemas giratorios puede estar en equilibrio si su velocidad de rotación es constante y permanece inalterada por las fuerzas que actúan sobre él. La magnitud del par alrededor de un eje de rotación se define como T(r) por F seno del ángulo. En equilibrio, la fuerza neta en todas las direcciones es cero. Si el momento neto de inercia alrededor de un eje es cero, el objeto no tendrá aceleración rotacional alrededor del eje. En cada dirección, la fuerza neta toma la forma de sumatoria de fuerzas igual a m por a, que es igual a 0. Y a este par neto toma la forma de sumatoria de t es igual a i por el ángulo, que es igual a 0, donde la suma representa la suma vectorial de todas las fuerzas y pares que actúan. Reacciones en los puntos de apoyo y conexiones de una estructura bidimensional. Las reacciones necesarias para mantener a la estructura de la misma posición también están contenidas en el mismo plano. Reacciones equivalentes a una fuerza con una línea de acción conocida. Se origina por rodillos, balancines, superficie sin fricción, eslabones y cables cortos, collarines sobre barras sin fricción y pernos sin fricción en ranuras lisas. Cada uno de estos apoyos y conexiones pueden impedir el movimiento solo en una dirección. A continuación les voy a mostrar los diferentes apoyos o conexiones y su respectiva reacción. En rodillos o patines. Como pueden ver en la imagen, los rodillos o patines solamente tienen un tipo de reacción, como puede ser positivo como puede ser negativo. Cables cortos o eslabón corto. Ahí en la imagen puede ver cuál es el tipo de reacción de este apoyo. Collarín sobre una barra sin fricción y perno sin fricción en una ranura lisa. Reacción equivalentes a una fuerza de magnitud y dirección desconocidas. Se origina por pernos sin fricción en orificios ajustados, articulaciones, bisagras y superficies rugosas. Pernos sin fricción, articulación o bisagra. Superficie rugosa. Como pueden ver en pantalla, puede haber de una a dos tipos de reacción. Reacciones equivalentes a una fuerza y un par. Se originan por apoyos fijos. Se oponen a cualquier movimiento de cuerpo libre. Los soportes fijos producen fuerzas sobre toda la superficie de contacto. Involucra tres incógnitas: dos componentes de la fuerza y en el momento par. Un apoyo fijo. La reacción, como pueden ver, tiene tres incógnitas, que como les dije ya puede ser positivo o puede ser negativo. Equilibrio de un cuerpo rígido en dos dimensiones. Para el equilibrio de cuerpo rígido se vuelven más simples para casos de estructuras bidimensionales. Cuando se aplican a los ejes X y Y, se tiene que Fz es igual a 0, Mx es igual a My, que es igual a 0, Mz, que es igual a Mc. Para cada una de las fuerzas sobre la estructura, por tanto, las 6 ecuaciones de equilibrio se reducen a Y a las 3 identidades triviales, que 0 es igual a 0, donde A
en cualquier punto en el plano de la estructura. Las tres ecuaciones obtenidas pueden resolverse para un máximo de 3 incógnitas. Aquí vemos que la armadura está sometida a las fuerzas P, Q y S. La armadura se mantiene en su lugar por medio de un perno en A y un rodillo de B. El perno impide que el punto A se mueva ejerciendo una fuerza sobre la armadura, que se puede descomponer en AX y AY. El rodillo impide que la armadura rote con respecto a A, ejerciendo la fuerza vertical en B. Aquí está la armadura, como pueden ver, ya pueden ver los tipos de soportes, los tipos de reacciones que pueden presentar. Se los estaré mostrando a continuación en la siguiente imagen. En la siguiente figura se incluyen las reacciones AX, AY y AB, como las fuerzas aplicadas P, Q y S, y el peso de W de la armadura, para expresar que la suma de los momentos con respecto a A sea igual a 0. Se utiliza sumatoria de momentos en A que es igual a 0, la cual se puede utilizar para determinar la magnitud de B. A continuación les estaré mostrando la imagen donde ya tiene sus reacciones ya aplicadas. Mira, como pueden ver en la imagen, está PY, QY y SY. Como pueden ver, sus reacciones son negativas porque están hacia abajo. Están PX, QX y SX. Como pueden ver en la imagen, lo que es PX, QX y SX tienen una fuerza negativa porque están hacia la dirección izquierda. El peso está representado con la letra W o W, donde está la AX y AY. AX está con una fuerza positiva y AY también. Lo mismo pasa con B. Ejemplo de ejercicio resuelto. La estructura de la figura está cargada por el par de 240 libras por pulgada al miembro AB, ignorando los pesos de los miembros. Determine las fuerzas que actúan sobre el miembro BCD. Aquí está el ejercicio, como pueden ver en la pantalla. Aquí está el punto A, el punto B y el punto D. Entonces vamos a determinar todas las fuerzas que actúan sobre el miembro B, C y D. Como pueden ver, aquí está el ejercicio resuelto. Hallamos la sumatoria de momentos en A, la sumatoria de momentos en B, la tensión, la fuerza de D. Bueno, la tensión ya sabemos que tenemos la tensión queda 4, 6, 42. La fuerza en D está en 2, 8, 8, 2. La sumatoria de fuerzas en X. Bueno, como estaba diciendo, tenemos la sumatoria de X de las fuerzas en X. Ya sabemos que Bx es igual a 1, 1, 42 y las fuerzas en Y es igual a 2, 3, 2, 2. La resultante da 258,4962. Entonces los invito a que me comenten, o sea, pongan un comentario diciendo si está correcto o está incorrecto, o si lo pueden resolver. O sea, la idea es que no miren esta imagen, sino que con las fórmulas que yo les daba en las presentaciones anteriores, resuelvan el ejercicio y me comenten si está bien resuelto, o sea, si está correcto o no. Continuamos con momento de fuerza con respecto a un punto. El momento de una fuerza respecto a un punto se define como el producto vectorial entre posición del punto de giro y el punto donde se aplica la fuerza, por la fuerza externa que genera el movimiento de rotación. Como ya se mencionó, el cálculo de la magnitud del momento o torque denotado por la letra T se obtiene multiplicando las magnitudes de los vectores de fuerza y de posición por el seno del ángulo entre ellos. El momento vectorial o vector momento tiene como magnitud T y su dirección concuerda con el eje de rotación sobre el punto cero.
La dirección y sentido del vector de momento t se determina mediante la regla de la mano derecha, tal como se explicó para el producto vectorial de dos vectores. Se denomina momento de una fuerza a un punto al producto vectorial del vector posición r de la fuerza por el vector de fuerza F. Aquí está la fórmula, m es igual a F por d. Aquí está la imagen, cómo se representan. Sigamos. ¿Cómo calcular el momento de la fuerza? El momento de una fuerza se calcula como el producto vectorial entre la fuerza aplicada y el vector distancia, que se va desde el punto para el cual calculamos el momento, punto o eje de interés, para el cálculo de la tendencia de giro, hasta el punto en donde se aplica la fuerza. Puede recibir el nombre de momento flector si el momento intenta flectar el cuerpo. También recibe el nombre de un momento torsor-torque si el momento intenta torcer el cuerpo. Pues ya sabemos, m es igual a r por f, donde m es el vector del momento, la tendencia de giro es una unidad de distancia, f es el vector de la fuerza, es una unidad de fuerza, r es el vector de radio o distancia. Inicio en el punto de interés y termina en el punto de la línea de la acción. Esto es una unidad de distancia. El momento alrededor de un cuerpo representa la intensidad de la fuerza con la que se intenta hacer girar a un cuerpo rígido. El momento aumenta tanto si aumenta la fuerza aplicada como si aumenta la distancia desde el eje hasta el punto de aplicación de la fuerza. En otras palabras, se puede producir el mismo momento con un radio pequeño y mucha fuerza, en color verde, se representa en color verde en la imagen, que con un radio grande, a poca fuerza, se representa en el color naranja en la imagen. Entonces ya sabemos que está el movimiento, que es la M, está la R y está la fuerza. Entonces ya sabemos que los momentos es fuerza por radio. Ejemplo de casos cotidianos. Cuando giramos la manilla de una puerta, estamos aplicando un momento, una fuerza aplicada en el extremo de la manilla que la hace girar. Pues muchas gracias. Le mandamos saludos al profesor Carlos Barros, al ingeniero Carlos Barros, que esperamos que en un tiempo no tan lejano seamos colegas. Y muchas gracias por su atención. Los invito a comentar, a compartir, a suscribirse. Y como segunda tarea los invito a que escriban en casos cotidianos donde se presentan estos momentos. Muchas gracias.